¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a una nueva edición de la entrevista a fondo, como siempre, por las pantallas de Vive TV Quinta. En esta oportunidad nos encontramos con un invitado que ya es prácticamente de la casa acá en nuestro canal. Me refiero a Arturo Esquella, diputado por la provincia de Marga Marga, Distrito 12, y por supuesto también candidato ya oficialmente a la reelección. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gusto estar acá. Bueno, decimos oficialmente candidato porque ya la inscripción está hecha y difícilmente va a ser objetada por el CERVEL. Ya estamos inscritos. Claro, falta, efectivamente hay un plazo para las impugnaciones, que en el caso de quienes vamos a la reelección es poco probable. Pero para tener la nómina oficial de candidatos en todo Chile faltan algunos días y seguramente luego se va a dar a conocer. La primera semana de septiembre, tengo entendido. Primera semana de septiembre, exacto. Así es. Arturo, la última vez que tú estuviste acá en el estudio con nosotros, te estuvo entrevistando Rodrigo Oliver y aún no estaba definido un candidato único de la alianza. Hace muy pocos días había renunciado Pablo Longueira a su candidatura. Te quiero preguntar, ¿cómo tú ves ahora a Evelyn Matei como candidata de la alianza? ¿Y cómo ves esta campaña? ¿Y cómo ves también la campaña de Michelle Bachelet, que son las dos principales cartas a la moneda? Bueno, si nos remontamos a esa conversación que tuve en ese programa, efectivamente se revolvió el tablero totalmente. Hasta ese momento se decía, mira, Pablo Longueira lo estaba haciendo muy bien, pero era poco probable que le ganara a Michelle Bachelet. Una vez que asume Evelyn Matei de candidata, y no solo de la UDI, sino que de la Alianza, Independientes Sumados, en fin, todo, la verdad es que la cosa cambia totalmente. Y es un poco lo que estamos viendo hoy día. Basta ver las noticias, basta ver cómo tratan, digamos, de ir de alguna manera metiéndose en los temas que está hablando Evelyn Matei, desde la candidatura, desde el comando de Michelle Bachelet, para darse cuenta de que efectivamente hay una competencia que va a ser voto a voto. Yo no tengo ninguna duda que la lectura que está haciendo el vecino en su casa, que va a votar el 17 de noviembre, es efectivamente la ministra del Trabajo del gobierno más exitoso en materia de generación de empleo. Tengo por un lado, y por otro lado tengo a una persona que lamentablemente grafica o encarna lo que fue un gobierno, que todos lo conocimos porque tema real, digamos, fueron 4 años que nosotros vivimos con Michelle Bachelet de presidenta, y los resultados están también a la vista desde el punto de vista de la creación de empleo, por poner un tema sobre la mesa. Y desde ese punto de vista yo creo que está creciendo mucho la candidatura de Evelyn Matei, está recorriendo Chile, está en el norte en este tiempo, en estos momentos, y lo está haciendo muy bien. Ahora, ¿cómo ves el simbolismo que hay en esta campaña? Porque, bueno, no son los dos únicos candidatos que hay a la moneda, pero sí los principales. Pero hay bastante simbolismo. Por ejemplo, que las dos son hijas de generales, las dos mujeres. Una disputa que nunca antes se había dado en nuestro país. Hija de generales de la FACH. Yo por eso digo que Evelyn Matei va como avión, porque se nota que lo lleva en la sangre, digamos. La verdad es que no, son coincidencias únicamente. Yendo a la otra parte, a lo de los 9 candidatos, yo encuentro que es bueno, yo lo celebro. Creo que es muy positivo el que tengamos un pliego, digamos, de candidatos de distintos acentos, digamos, que ponen en sus programas, que estén inscritos. Me tocó ver el otro día la inscripción de la candidatura de la tercera mujer y vi las organizaciones que estaban detrás de ella. Y en general son organizaciones que han sido medias desafiantes con la institucionalidad. Son las primeras en el fondo en decir la Asamblea Constituyente, con lo que significa eso, el darle vuelta a la espalda a la democracia, en fin, y decidieron encauzar todas sus inquietudes, toda su visión de país en una candidatura. Yo encuentro que eso es bueno, porque eso es reconocer que existe una institucionalidad que todos tenemos que respetar, y que si es que quieren ganar y que sus ideas en el fondo sean las que se impongan, bueno, que sea la gente la que decida. Yo encuentro que es bueno. Ahora, estas candidaturas que van por fuera, ¿tú crees que obedecen a un descontento que hay con los dos principales bloques políticos que hay en el país actualmente? No, yo creo que obedece a que las personas y las organizaciones de personas, algunas de ellas movimientos políticos o partidos políticos en gestación, tienen mucho que decir. Pues, si, no existe una sola visión o dos visiones de qué es lo que se tiene que hacer para que vivamos mejor. Existen muchas visiones. Y por cierto que tampoco ninguna de estas visiones es la que está correcto en todo. Y en eso hay que ser súper cuidadoso y humilde, porque yo represento a una de las candidaturas, en el fondo, la de Evelyn Matei, la de la Alianza, que tiene altas probabilidades de ganar, así como la de la Concertación.
Y uno tiene que ser súper claro en decir, mira, de las otras candidaturas nosotros tenemos que saber rescatar también buenas ideas. Ya lo decía Belín Matei a propósito de uno de los candidatos que quedó en el camino, en la primaria de la Concertación, que es Andrés Velasco, respecto de algunas ideas en términos tributarios. Eso es bueno que pase. Uno no se tiene que cerrar con sus propias ideas únicas y exclusivamente, sino que tiene que abrirse al resto. Y en una elección presidencial a 9 bandas van a haber muchas ideas sobre la mesa. Yo espero que la que gane, asumiendo que va a ser una mujer, recoja las mejores de cada una de ellas. Ahora también está el factor de que al ser 9 candidatos puede ser que los dos principales candidatas, en este caso Belín Matei y Michelle Bachelet, vean mermado su cantidad de votos al existir un abanico bastante grande de alternativas. Bueno, a esta altura yo creo que nadie puede sostener de que no va a haber segundas vueltas. Es evidente que hay una segunda vuelta. Es muy poco probable que las que pasen a la segunda vuelta no sean Michelle Bachelet y Belín Matei. Y yo siempre agrego, desde que se inscribieron las candidaturas, que hay un tercer hecho irrefutable, que es que ya hay un diputado que está electo, que es Giorgio Jackson. No le quisieron competir, se omitieron por parte de la Concertación. Yo creo que es malo, es lamentable el hecho de que no se haya generado competencia en un distrito importante para el país. Pero bueno, en fin, son tres hechos ya, para los que les gusta el análisis político, tres hechos que están sobre la mesa. Estamos hablando de las presidenciales, pero pasemos a los otros candidatos también. En esta elección del próximo 17 de noviembre tenemos también consejeros regionales. Fueron bastante la cantidad de personas que se inscribieron, tanto en forma independiente como por los partidos políticos, y llama la atención mucha gente joven. ¿A qué tú crees que obedece esto? ¿Una renovación de la política? ¿Ya una generación de recambio? Eso es por lo que hemos luchado durante mucho tiempo, particularmente quien habla, pero agrupado, digamos, y organizados con otras personas que creemos que es fundamental que en la política entren nuevas personas, no puede ser siempre los mismos. En los consejeros regionales encontramos un espacio, llevamos la UDI particularmente, la plantilla de mi partido lleva la plantilla más joven, creo que es un acierto el decir, mira, estas personas están preparadas, primero, para ingresar a lo que es la representación popular y segundo, a decidir temas muy relevantes. Y esto se desconoce en las casas, pero las decisiones que toman los consejeros regionales son fundamentales, sobre todo en regiones distintas a la metropolitana. Porque en gran medida las inversiones potentes que se hacen, los recursos salen de ahí. Entonces, cuando tú tienes una persona que obedece a la lógica antigua de la política, mira, yo voy a hacer esta inversión porque el alcalde de esa comuna es de mi color político, entonces se hallan los pergaminos de lo que yo estoy haciendo, eso tiene que quedar en el pasado. Yo esperaría que el nuevo consejo regional que tengamos en la región de Valparaíso mire y apoye grandes proyectos que sean de beneficio común para todos, que vayan más allá de los límites que tienen las comunas determinadas y que piensen a nivel provincial, a nivel regional. Por Dios que sería bueno que se invirtiera lo suficiente para poder proyectar Merval hacia el interior, hacia más allá. Eso no únicamente beneficia a Quillota y Calera, por decir algo, beneficia a toda la región. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y espero que esta savia nueva así lo represente y se vea reflejado en las decisiones. ¿Y de qué forma tú crees, Arturo, que se puede fomentar un poco más la votación por parte de los consejeros regionales? Te lo pregunto porque nosotros aquí en el canal hicimos un programa de Tu Voz Local sobre justamente el tema de los consejeros regionales. Y hicimos una encuesta ciudadana y prácticamente nadie sabía cuál era el rol que cumplían. Entonces eso también puede ser un factor que limite un poco la participación de marcar una preferencia porque la gente simplemente no sabe qué es lo que es un consejero regional. Lo que hay que fomentar es la información, porque fomentar la votación, eso va a estar dado por la elección presidencial. Tú sabes, esto no se dice mucho, pero tal como quedó la ley, desde el momento que tú vas a votar, si tú participas en la elección presidencial, estás obligado, y acá deja de ser voluntario el voto, estás obligado a participar en los otros dos procesos electorales, en este caso que nosotros tenemos tres, presidente, diputado y consejeros regionales. Desde ese punto de vista van a participar las personas. Puede que suba personas responsables, por decirlo así, que no tienen ni idea de lo que hace un consejero regional, que no conocen a ninguna de las alternativas, puede que dejen el voto en blanco o puede que lo anulen. Y es probable en el fondo que haya más blancos y nulos en el voto de consejero regional que en el de presidente. Pero ahí está la pega de nosotros. Y la pega de ustedes, como medio de comunicación. Informar, contar lo relevante que es un consejero regional es pega de todos los que estamos en esto, pero también de los medios de comunicación.
Así que el desafío ahí está para poder informar de mejor forma cuáles son las atribuciones que por lo demás por estos días están cambiando, se están fortaleciendo las herramientas que van a tener esos consejeros. Bueno, nosotros como canal de televisión ya comenzamos, como te señalaba, a través de este programa, que va a ser el primero de muchos también que vamos a realizar. Arturo, te quiero preguntar, estábamos hablando del recambio generacional, te quiero preguntar por la realidad específica de tu distrito, del distrito 12 de Marga Marga. Tú eres el más joven, tienes 34 años y los otros son todos sobre 60 años. ¿A qué tú crees que significa esto? ¿Falta más gente joven? ¿Por qué no pueden entrar? Bueno, yo tenía 29 años, 30 años cuando me presenté candidato a diputado con bajas opciones de ganar. Era súper difícil que alguien tan joven, desconocido como ciudadano cualquiera, tuviera la opción, digamos, de ganarle a personas que llevaban tanto tiempo y tantos años en política. Cuando tú estás convencido de que lo correcto es precisamente generar movimiento al interior de los cargos de elección popular, las cosas al final terminan resultando. Tú sabes la cantidad de veces que me han dicho, que yo no sé si es al final peyorativo o no, cuando me comentan en la calle, mire, yo lo apoyé a usted por el solo hecho de que era joven y a mí me gusta la idea de que haya gente joven. Digo que, riendo un poco, digamos, de lo peyorativo, que yo también levanto el dedo y digo, tengo otras gracias también aparte de mi edad. Creo que a esta altura ya podré, y como lo estoy haciendo en mi campaña, demostrar con hechos concretos cuál ha sido mi pega en las comisiones, cuáles han sido mis votaciones en la Cámara de Diputados y espero que el solo hecho de ser, como tú dices, el único sub-60, aunque suena potente, no sea el único elemento que se tenga sobre la mesa para apoyarme. Yo creo que hay más elementos, pero creo firmemente en la renovación de la política. Yo formo parte del comité electoral de la UDI, apoyé a todas las personas que eran jóvenes, que se estaban presentando. Llevamos una plantilla de nada menos 24 candidatos a diputados, de 60 que hay en todo Chile, 24 son sub-35. Y esa es una gran noticia, no solo para la UDI, sino que para el sistema en general. Así es. No he tenido todavía la opción de analizar lo que ocurrió en los otros partidos políticos. Conozco la realidad de nosotros, la realidad regional. No he analizado de Arica a Punta Arenas, pero me da la impresión que es muy difícil de superar esta meta de 24 candidatos sub-35 como lo está haciendo la UDI. Justamente llama la atención este tema de la edad y te quiero preguntar, en tu caso, como un diputado joven, ¿sentiste alguna vez algún tipo de discriminación producto de tu edad? Sí, cuando yo empecé a agarrar vuelo en la campaña pasada, me da la impresión de que ya dejé de ser, digamos, como el relleno en algún minuto. Se dejó de considerar esta candidatura como más saludo a la bandera y ahí empezaron en el fondo como a aflorar los típicos comentarios de que la experiencia lo es todo en la política, porque en el fondo uno tiene que estar preparado. La verdad es que lo relevante a mi juicio, porque sin desmerecer lo importante de tener experiencia, es tener la predisposición a hacer las cosas bien. ¿Y cuál es esa predisposición en un trabajo legislativo? A estudiar, a no caer en populismo, a no caer en demagogia, a estar permanentemente recogiendo lo que piensan los vecinos que tú representas. Yo no he parado ni siquiera una sola semana de tener, desde el día que asumí de diputado, de tener rendiciones de cuentas. Yo les pido 20 minutitos a los vecinos en las distintas organizaciones, clubes deportivos o incluso vecinos en sus propias casas que les pido que inviten a sus amigos. Y les rindo cuenta y les digo lo que pienso sobre los temas contingentes del momento o sobre los temas que para mí son relevantes. Así es como he ido informando de mi trabajo en materia de seguridad ciudadana, que es donde yo he puesto el acento. He presentado muchísimos proyectos de ley, todos en discusión, algunos ya con aprobaciones de la misma Comisión de Seguridad Ciudadana, que apuntan precisamente a lograr el objetivo de que vivamos más seguros. Y eso me nace no por inspiración divina en ningún caso, sino porque me nace de la... Exacto, eso es lo que nos han dicho. Por favor, preocúpense de que vivamos más tranquilos. Presenté un proyecto, para ponerte un ejemplo, que sanciona más severamente el robo en lugar habitado, el robo en nuestras casas. Y excluye la posibilidad de que el juez diga, mire, usted, si bien lo condeno a 7 años, va a cumplir las penas en libertad, firmando una vez al mes. Bueno, con este proyecto de ley se impide eso y tiene que cumplir los 7 años. Eso me nace precisamente porque los vecinos me fueron creando la conciencia de que la sanción a este tipo penal puntual de los delitos contra la propiedad estaba muy baja.
y es el delito que más temor nos genera del ámbito de los delitos contra la propiedad. O sea, no es lo mismo que a ti te asalten en la calle o te tironeen, digamos, el teléfono, por ejemplo, que alguien haya entrado a tu casa a robar. Lo más grave no es lo que se lleva, lo más grave es lo que queda instalado. A todos quienes les han robado saben que se sufre y que se pasa muy mal. Y existe una sensación de vulnerabilidad. Sí, basta con, y te debe pasar a ti también, tú sientes un ruido en la casa en la noche y no piensas que crujió una madera, sino que piensas inmediatamente que hay alguien en la casa. Eso al final te va coartando la posibilidad de vivir bien y no es justo, y eso lo tenemos que cambiar. Yo quiero llegar a la lógica de otros países en donde ya ni siquiera instalan rejas en las casas, en los antejardines, porque los delincuentes saben que si es que los llegan a pillar adentro de una casa, no los va a sacar nadie en la cárcel. Eso yo creo para Chile. Ahora, bueno, el tema de seguridad ciudadana también va asociado a aumento de dotación de carabineros, por ejemplo, de la policía de investigaciones, propias cuadrillas que se realizan muchas veces entre vecinos, planes gubernamentales que se han hecho mucha coordinación entre los vecinos, que ellos puedan tener un contacto directo con carabineros, plan cuadrante, etcétera. Son una serie de medidas. ¿Cuáles tú crees que son las falencias que aún existen en materia de seguridad ciudadana precisamente en tu distrito, en la provincia de Marga Marga? Yo creo que en términos de prevención del delito siempre se puede hacer más. Creo que se ha avanzado, efectivamente, iluminando lugares en donde comúnmente se prestan para el delito. Faltan muchísimos. Yo conozco muchos lugares en las comunas que represento que lloran tener un par de focos que no le cuesta mucha plata al municipio o a la autoridad que quiera financiarlo. Pero yo creo que el tema de fondo no va por ahí. Y tampoco va por el lado de tener más carabineros, que por lo demás es algo que logramos. En Quilpué y en Villa Alemana no se supo mucho, pero pataleamos una buena cantidad los primeros meses de ejercicio del cargo, porque nuestras ciudades crecen por sobre el promedio de la región, incluso del país, y teníamos una cantidad de carabineros que no era suficiente. Todavía no es suficiente, siguen siendo uno cada 1000 habitantes, digamos, y es muy poco. Pero el tema no va por ahí. El tema va por cómo nosotros estamos sancionando a la delincuencia. Si tú le estás mandando el mensaje al delincuente, y siguiendo el ejemplo del proyecto de ley que presenté, que si es que entra a robar una casa, que por lo demás es muy poco probable que lo pillen, pero si es que lo pillan, es muy probable que no haya pruebas suficientes para encarcelarlo, y si es que se llega a considerar algunas pruebas, es muy probable que lo condenen y que cumpla la pena en libertad. Cuando tú le estás dando esas señales a los delincuentes, es evidente que lo pueden pensar 2, 3 o 4 veces los delincuentes y van a robar igual, porque el costo no es muy alto. En cambio, si es que un delincuente tú le dices, mire, yo te pillo cometiendo un delito y no te voy a sacar de la cárcel, no te voy a dar ni la remisión condicional de la pena, ni la libertad vigilada, ni la reclusión nocturna, sino que vas a cumplir la pena que dice el Código Penal, la cosa es muy distinta. Eso nosotros los abogados lo llamamos el rol preventivo de la pena. Es decir, el que tú te retraes de cometer determinada conducta que está tipificada por la ley, por temor, digamos, a ser sorprendido. Y yo creo en eso. Hay algunos que dicen, bueno, pero eso es como medio bárbaro, digamos, con el garrote. Bueno, claro, si yo con este proyecto de ley no pretendo convertirme en psicólogo para hacerme cargo de lo que piensa un delincuente. Yo quiero sancionarlo. Y yo quiero que a través de la sanción el tipo deje de delinquir. Hay que hacerse cargo del otro también. Y ahí es donde viene el trabajo de fondo para cambiar a un delincuente y convertirlo en una persona honesta. Eso se hace a punta de educación, de formación, de oportunidades, de reinserción laboral, de dar herramientas. Y eso tiene que ser en paralelo. No puedes hacer ni lo uno ni lo otro. Tienes que sancionar fuertemente, pero también tienes que invertir en que un delincuente, quizás de los primerizos, que son los más posibles de convertir, deje de ser delincuente. Que no sea reincidente. Exacto. Claro, porque además también tendríamos un colapso de las cárceles que ya están con una sobrepoblación bastante grande. Y si tienes que construir más cárceles, construyen más cárceles. También existe como una suerte de vergüenza por parte de la autoridad, los ministros de justicia, incluso los de mi propio gobierno, como que les da vergüenza decir que tenemos que construir más cárceles. Hay que construir más cárceles. Es una vergüenza que la manera de haber generado espacio en las cárceles haya sido perdonando a 7.000 delincuentes. Si eso es el indulto, se perdonó a 7.000 delincuentes, yo voté en contra de eso. ¿Por qué? Porque hay que pensar en las víctimas de esos delitos. Hubo 7.000 delincuentes que salieron a la calle, pero hubo 7.000 familias que fueron víctimas de un delito determinado. Entonces, si tú tienes una sanción severa, el delincuente lo va a pensar 2 o 3 veces.
y va a buscar seguramente otra manera de ganarse la vida, y no a costa de la gente honesta. Arturo, te quiero cambiar un poco el tema. En las últimas semanas todos hemos sido testigos de los operativos que se han realizado específicamente en la comuna de Quilpué, producto de este caso de rabia humana, que aún no está muy claro si es que fue por una mordedura de perro o por una mordedura de murciélago. Todavía está en estudios, se están barajando distintas alternativas, pero sí ha puesto en el tapete un tema, que es la situación de los perros vagos, que no solamente es exclusivo de la comuna de Quilpué ni de todas las comunas de la región, sino que de todo el país. Te quiero preguntar específicamente en este tema. Se ha creado cierta sensación de inseguridad por parte de la población porque, claro, como en los medios de comunicación sale constantemente este tema, sale constantemente que una niña o que una persona fue mordida por un perro y se crea una especie de paranoia frente a esto. ¿Cuál tú crees que puede ser la mejor medida, no solamente en el caso específico de la rabia, sino que qué tipo de medidas se pueden tomar con los perros callejeros? No, en esto demostramos nuestro subdesarrollo, pero en forma intensiva. El no tener respuesta concreta y una política pública que se haga cargo de un problema profundo. El problema, por una parte, y se ha exacerbado ahora y hay que tener cuidado también con generar esos pánicos masivos, es precisamente el peligro que uno corre cuando estos perros en el fondo andan libres en la calle y te pueden, digamos, morder. Y si es que esa mordedura viene de alguien desde un perro que está, puede ser con rabia, puede también ser focos de otro tipo de infecciones, es más grave aún. Pero hay otro tema, que al final los perros, en el fondo, uno tiene que hacerse cargo, porque es muy bueno tener mascotas, muy recomendable. Me encantaría tener a mí, yo todavía no tengo uno, estamos esperando que crezcan nuestros hijos con mi señora, pero uno tiene que meterse en la cabeza de que eso tiene que ser en función de una responsabilidad. No puede ser que cuando tú cruzas tu perro, las personas que tienen mascotas, y nacen cachorros, tú los eches a la calle. Claro, eso es una irresponsabilidad que se podría corregir por parte de la autoridad. Si es que tú haces un plan como corresponde, sostenido en el tiempo, durante 7 años que recomiendan los expertos, de esterilización incluso subsidiada fuertemente por la autoridad, sea municipal o con fondos regionales, podría ser a propósito de los CORE, y tú obligas directamente a las familias que no pretenden, digamos, hacerse responsables de sus cachorros, los obligas a esterilizarlos. La verdad es que la cosa te cambia, porque la fuente de esos perros vagos, la fuente de esos perros que están masivamente en los centros de Quilpué, Villa Alemana y de cientos de ciudades en Chile, es precisamente, en algún minuto fueron parte de un perro particular. Y ahí es donde hay que hacerse cargo. Entonces acá pasa por un cambio cultural. Nosotros, así como el otro día, los medios de comunicación nos daban a conocer las cifras de cómo nos ha ido cambiando la manera de ver el tema, cambiando de tema, del alcohol y la conducción, que creo que de 35% bajó como a un 4%, o sea, realmente funcionó la ley, digamos, más dura y las campañas para cambiar la cultura. Tenemos que hacer algo acá también. Y las municipalidades tienen un rol importante, pero yo creo más en este caso, el rol de la ley. Y una ley de tenencia responsable, tal cual, de hecho, la promovimos. Yo firmé un proyecto de ley de Andrea Molina. Hoy día está en discusión un proyecto ya que pasó por el Senado y que está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Salud, que avanza significativamente, que apunta precisamente a decirle a una familia: mire, es súper bueno que usted tenga mascota, pero háganlo respetando a los demás. Hay quienes no les gusta tener mascotas y menos hay quienes no les gusta tener una jauría de perros en la puerta de su casa. Hay gente que incluso le tiene fobia, digamos, a los perros y se transforma, digamos, en un problema ya no de salud pública, sino que de seguridad personal. Y a esas personas hay que decirles: mire, si es que usted no es capaz de ser responsable, bueno, le vamos a tener que pasar una multa. Pero antes de eso tenemos que hacer una campaña firme de concientización. Y la manera de resolver este tema hoy día es precisamente generando campañas de esterilización profunda, es generando, para hacerse cargo del, llamémoslo, stock caniles, en donde se puedan desparasitar, se puedan hacer los tratamientos como corresponde y se puedan también reposicionar o recolocar estos perros que fueron recogidos y que quizás algunas familias felices lo tendrían en su casa.
Bueno, ya lo sabes, medidas que son bastante simples y que corresponde a todos nosotros para poder prevenir casos como el que se conoció hace un par de semanas y también, por supuesto, la problemática de los perros callejeros. Arturo, te quiero agradecer mucho por acompañarnos en esta edición de la entrevista a fondo y a usted, como siempre, lo dejamos invitado para que siga la sintonía de Vive TV Quinta.